¿Y si el silencio fuera la señal más poderosa del cielo? ¿Y si una voz que no se oye estuviera anunciando algo que el mundo aún no está listo para comprender? Muchos han escuchado hablar del ángel Gabriel. Algunos lo recuerdan como el mensajero que se apareció a María. Otros apenas saben que su nombre está mencionado en la Biblia, pero lo que pocos se detienen a pensar es en el porqué de su existencia. ¿Por qué fue creado Gabriel? ¿Cuál es su verdadero propósito dentro del plan divino? No aparece con frecuencia. De hecho, su figura es rara, pero cada vez que surge en las Escrituras, algo trascendental ocurre. ¿Será casualidad? ¿O será que el cielo lo reserva para momentos en los que todo cambiará? Imagina por un momento que no es su presencia lo que impacta, sino el tiempo exacto en que se manifiesta. ¿Qué nos quiere decir Dios cuando lo envía? ¿Y qué significa que llevamos más de 2000 años sin oír su nombre otra vez? Este mensaje no es una simple historia sobre un ángel. Es una invitación a abrir los ojos, a despertar el corazón y a preguntarnos, ¿qué está preparando el cielo en este mismo instante? Porque si Gabriel habló en el pasado cuando los tiempos estaban por cumplirse, entonces su silencio también tiene un mensaje. Y tal vez, solo tal vez, estamos más cerca de escucharlo de nuevo de lo que imaginamos. ¿Estás preparado para entender el propósito oculto de este mensajero eterno? Hay silencios que incomodan, otros que confunden, pero también existen silencios que anuncian algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. El silencio de Gabriel es uno de ellos. A diferencia de otros ángeles que aparecen frecuentemente en las Escrituras, Gabriel se muestra en momentos contados. No lo vemos luchando en batallas ni protegiendo campamentos. Tampoco se presenta cada vez que un milagro ocurre. Su presencia es reservada, precisa, calculada. ¿Por qué? No es que esté ausente, es que su papel no requiere estar siempre. Gabriel no actúa por costumbre ni por repetición. Su aparición siempre está ligada a decisiones importantes tomadas en lo alto, donde el tiempo y la eternidad se encuentran. Piénsalo así: cuando todo parece estar quieto, cuando las oraciones no tienen respuesta inmediata, cuando el cielo parece estar callado, ahí es donde Gabriel se prepara. Su voz no compite con los truenos. Su mensaje no se mezcla con el ruido cotidiano. Él llega cuando el silencio ha hecho su parte, y ese silencio no es vacío, es una señal. Gabriel representa algo más que un mensajero. Es como un umbral entre lo viejo y lo nuevo. Cada vez que aparece, no solo trae palabras, trae cambios. Cambia el rumbo de una vida, de una nación, de la historia. Pero antes de eso, guarda silencio. ¿Por qué? Porque el silencio también comunica, también forma parte del mensaje. La Biblia no nos da muchos detalles sobre su vida. No sabemos cómo se mueve, ni cuántas veces fue enviado sin que lo supiéramos. Solo sabemos que cuando Dios quiere hablar con claridad, Gabriel es llamado. Es como si el cielo lo reservase para los momentos que marcan una transición. No viene a explicar lo que ya se entiende. Llega cuando ya no hay respuestas humanas suficientes. Su función no es convencer, sino confirmar lo que solo Dios puede revelar. Imagina por un momento que Gabriel está ahora mismo delante del trono, esperando una nueva orden. No ha desaparecido, solo está en pausa, atento, fiel, preparado, porque su servicio no es constante, es estratégico. Eso nos lleva a una pregunta poderosa. Si el cielo ha estado en silencio tanto tiempo, ¿qué está por venir? Muchos piensan que cuando Dios calla es porque se ha alejado, pero a veces su silencio es preparación, es la calma antes de un nuevo comienzo. Y si Gabriel ha estado en silencio por siglos, puede ser que esté aguardando otro momento clave, como lo hizo antes con Daniel, con Zacarías, con María. Y si su próxima aparición no fuera solo un anuncio, sino una señal definitiva. Y si la próxima vez que hable no sea para preparar algo, sino para cerrar un ciclo. El silencio de Gabriel no es indiferencia, es expectativa. Su ausencia en escena revela que lo que viene necesita tiempo, necesita madurez, necesita precisión. No se adelanta, no improvisa. Llega cuando el cielo le dice, ahora, y tal vez ese ahora se esté acercando. La primera vez que el nombre de Gabriel aparece en la Biblia no es un detalle menor,
No surge en un pasaje casual ni en una historia común. Su introducción ocurre en un momento de gran tensión espiritual dentro de uno de los libros más complejos del Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Daniel no era un hombre cualquiera. Aunque vivía exiliado en una tierra extranjera, su corazón permanecía firme en la fe. A pesar de la opresión, no abandonó su comunión con Dios. Oraba, ayunaba, buscaba respuestas. Y fue precisamente esa búsqueda sincera la que atrajo la atención del cielo. En el capítulo 8 del libro, Daniel tiene una visión que lo deja turbado. Ve escenas simbólicas, criaturas extrañas, acciones que no logra interpretar. Confundido y angustiado, no encuentra sentido a lo que Dios le está mostrando. Es entonces cuando sucede algo inesperado. Una voz desde lo alto llama a Gabriel y le da una orden muy específica. Haz que este hombre entienda lo que ha visto. Esa instrucción lo cambia todo. Gabriel no llega para traer una simple respuesta. Su tarea no es solo explicar, sino aclarar, traducir los misterios celestiales a un lenguaje que el corazón humano pueda recibir. No hay duda de que este encuentro inaugura un nuevo tipo de relación entre el cielo y la tierra. Una comunicación precisa, cargada de propósito. Cuando Gabriel se acerca, Daniel se siente abrumado. La presencia de este ser no es liviana, no genera curiosidad, sino reverencia. El profeta cae al suelo, sin fuerzas. Algo dentro de él reconoce que no está ante un ser común. Está delante de alguien que ha estado en la presencia de Dios. Gabriel entonces comienza a hablar. Sus palabras no son decorativas. Cada frase tiene dirección. Con delicadeza, pero con firmeza, le revela una parte del futuro de la humanidad. Le muestra cómo ciertos eventos se encadenarán, cómo un ciclo terminará y otro comenzará. Y sobre todo, le anuncia que el plan de redención tiene una cuenta regresiva. Lo más impactante de esta visita no es solo la información revelada, sino la exactitud con que se entrega. Gabriel no especula, no opina, comunica lo que ya ha sido decidido en el cielo. Este encuentro marca la primera vez que se establece una conexión tan directa entre el calendario divino y la historia humana. Es a través de Gabriel que Daniel comprende que hay tiempos establecidos para cada cosa, que nada ocurre por azar, que Dios tiene un control perfecto sobre cada época. Años más tarde, en el capítulo 9, mientras Daniel sigue orando con fervor, Gabriel regresa. Y esta vez lo hace rápidamente, como si llevara una respuesta urgente. Otra visión, otra oración, otra revelación. Ahora, el ángel le entrega una de las profecías más famosas de las Escrituras, la de las 70 semanas. Un mensaje cronometrado que apunta directamente a la llegada del Mesías. Gabriel no solo interpreta sueños, activa procesos. Su voz pone en marcha una serie de eventos que cambiarán el destino del pueblo de Dios. Y lo más fascinante es esto. Todo comenzó con un clamor sincero. Un hombre orando, buscando, llorando. Y el cielo respondió con claridad. No con un trueno, no con fuego, sino con un mensajero que traía dirección. Gabriel no aparece para entretener. Aparece para establecer lo que viene. Su llegada confirma que el cielo aún observa, aún actúa, aún habla. Y si en ese momento fue enviado para anunciar la primera venida del ungido, ¿qué mensaje podría estar reservando ahora? Después del eco de las palabras proféticas, se produjo un silencio que duró siglos. Los mensajes cesaron, los profetas dejaron de hablar y los sueños inspirados desaparecieron. El cielo parecía haber cerrado sus puertas. Nadie más afirmaba haber escuchado a Dios. Pasaron 400 años, 4 siglos en los que el pueblo mantuvo las prácticas religiosas, repitió los rituales y leyó las antiguas promesas, pero sin recibir nuevas instrucciones. Era como si las respuestas se hubieran detenido y el tiempo se hubiera congelado. Durante ese periodo, las generaciones nacieron y murieron sin experimentar una señal directa del Altísimo. Las historias de Moisés, Elías, Isaías y Daniel eran recordadas, pero parecían pertenecer a un pasado lejano e inalcanzable. Las festividades continuaban, el templo seguía activo, pero el fervor espiritual se desvanecía poco a poco. ¿Dónde estaba la voz divina? ¿Había terminado el trato de Dios con su pueblo? ¿Acaso habían sido abandonados? Muchos comenzaron a resignarse. Otros, sin embargo,
persistieron en la esperanza. Se aferraron a las antiguas profecías, como si fueran anclas en medio de un océano de incertidumbre. Entre ellos estaban los que aún ayunaban, oraban, creían, no buscaban señales espectaculares, sino una sola cosa, que el Eterno volviera a hablar. Y en medio de ese aparente abandono, algo estaba ocurriendo en lo invisible, porque el silencio no era olvido, era preparación, una pausa cargada de significado, un tiempo necesario para que se cumplieran los plazos establecidos desde antes de la fundación del mundo. Gabriel no fue visto durante ese lapso, su nombre no fue mencionado, su figura se desvaneció del relato, pero eso no significaba inactividad. Su ausencia era parte del diseño, como quien guarda silencio antes de anunciar algo grandioso. Ese intervalo fue como el espacio entre dos actos de una obra maestra. Mientras los hombres esperaban sin comprender, el cielo se organizaba con precisión. Las piezas se movían detrás del telón. El momento justo se acercaba, y cuando la hora marcada llegó, el mensajero reapareció, no con estruendo, no ante multitudes, sino en un lugar oculto, con palabras que cambiarían la historia. Ese extenso periodo nos enseña que la falta de ruido no es sinónimo de abandono. A veces, Dios calla para que escuchemos más profundo. Otras veces, guarda silencio para que maduremos en la fe, pero nunca deja de obrar. El regreso de Gabriel, tras esos años de espera, fue la prueba definitiva de que el cielo no se había olvidado de la tierra. Al contrario, todo había sido parte del plan. Cada segundo de silencio era el preludio de una revelación mayor. Y quizás, en nuestros días, ese mismo patrón se repite. No fue en el palacio, tampoco en una sinagoga repleta, ni siquiera durante un evento multitudinario. La próxima vez que Gabriel apareció, el escenario fue íntimo, casi olvidado por los ojos humanos. En un rincón del templo, mientras el incienso ascendía, un hombre realizaba sus deberes sin saber que ese día no sería como los demás. Ese hombre se llamaba Zacarías, sacerdote de oficio, anciano de edad, esposo de una mujer llamada Elizabeth. Ambos eran justos, piadosos, pero cargaban una herida profunda. No tenían hijos. El tiempo había pasado, las esperanzas se habían marchitado, y la espera silenciosa parecía interminable. Sin embargo, Dios no se había olvidado de ellos. Mientras Zacarías cumplía su turno en el santuario, algo sobrenatural ocurrió. Junto al altar del incienso, una figura se presentó. No hubo advertencia, no hubo introducción. Simplemente allí estaba. Un ser radiante, imposible de describir con palabras humanas. El sacerdote se quedó paralizado. El miedo lo envolvió. Pero esa presencia no venía a juzgar. Venía con un mensaje. Gabriel, el mismo enviado siglos antes a hablar con Daniel, había descendido otra vez. Y lo primero que dijo fue una frase sencilla, pero llena de ternura. No temas. Zacarías no esperaba una revelación. Su oración, si aún existía, ya no tenía voz. Pero el cielo no se olvida de las súplicas que parecen olvidadas. Gabriel le anunció algo impensable. Su esposa, ya avanzada en años, concebiría un hijo. Ese niño no sería común. Sería especial, lleno del Espíritu desde el vientre. Sería el heraldo que prepararía el camino del Señor. El sacerdote, abrumado, no pudo creerlo del todo. La lógica lo traicionó y preguntó cómo sería posible aquello. Entonces algo inusual sucedió. Gabriel reveló su identidad de forma directa. Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios. Esa afirmación no era un título, era una declaración de autoridad. Él no traía opiniones, no compartía suposiciones, era portador de instrucciones celestiales. Y, por no haber creído en el anuncio, Zacarías quedó mudo, no como castigo, sino como señal. Un silencio que serviría de recordatorio para él, y para todos, de que cuando Dios habla, su palabra se cumple. Este momento tiene un peso simbólico enorme. Gabriel no fue enviado a un rey, ni a un gran profeta, fue a un hombre mayor, desconocido para la historia, pero conocido por el cielo. Esto nos enseña que Dios no necesita palco ni fama para moverse. Puede elegir los corazones sencillos, las vidas anónimas, los momentos cotidianos. El anuncio de Gabriel no solo restauró la esperanza de una pareja,
inició una cadena de eventos que cambiaría el curso del mundo. El nacimiento de Juan, aquel niño prometido, sería la antesala del Mesías. Una nueva etapa comenzaba, y el mensajero celestial fue una vez más quien lo anunció. Pero hay algo más. El lugar donde todo ocurrió no fue escogido al azar. El templo, símbolo de la presencia divina, estaba activo, pero carente de manifestaciones. Era un espacio de rutina. Sin embargo, en medio de esa aparente normalidad, Dios irrumpió con poder, porque cuando menos lo esperamos, Él se manifiesta. Zacarías regresó a casa sin poder hablar, pero con los ojos llenos de asombro. Elizabeth, tiempo después, sintió que algo en su interior había cambiado. Lo imposible se hizo real, y todo comenzó con una visita, con una voz que interrumpió años de silencio. Gabriel cumplió su encargo y desapareció nuevamente, sin despedidas, sin aplausos. Solo dejó atrás una promesa viva y un vientre que comenzaba a dar señales de vida. Este episodio nos recuerda que, cuando Dios decide moverse, lo hace con precisión absoluta. Y a veces, todo empieza con un mensaje entregado en secreto, con una aparición que nadie esperaba, con una palabra liberada en el momento justo. El cielo sigue hablando, a su tiempo, a su manera, y cuando lo hace, la historia se transforma una aldea modesta, una joven sin renombre, un momento cualquiera. En apariencia todo era común. Sin embargo, lo extraordinario estaba a punto de romper el velo de lo cotidiano. En medio de la simplicidad de Nazaret, un pueblo sin prestigio religioso ni político, Dios decidió enviar una noticia que cambiaría el rumbo de la humanidad. No eligió el templo, ni el palacio, ni los centros de poder. Escogió lo sencillo, lo escondido, lo puro. Allí vivía María, una muchacha humilde, comprometida con un hombre llamado José. Su vida avanzaba sin grandes eventos, hasta que, sin previo aviso, una figura resplandeciente entró en su espacio. No hubo truenos, ni terremotos, ni multitudes. Solo ella y un visitante del cielo. Gabriel había regresado. Después de siglos de espera, después de una aparición privada a Zacarías, ahora tenía una misión aún más trascendental. Lo que estaba a punto de anunciar no era solo un nacimiento, era el cumplimiento de todas las promesas, el inicio de una nueva era. La primera palabra fue clave: salve, muy favorecida. Una frase inesperada. María se inquietó. No entendía el saludo. ¿Qué significaba ser llamada favorecida por Dios? Gabriel la tranquilizó. Su mensaje era claro y directo. Ella concebiría un hijo, no un niño cualquiera, sino uno que sería llamado Hijo del Altísimo. Su reino no tendría fin. Él heredaría el trono de David. Sería el Salvador tan esperado por generaciones. La reacción de María fue sincera. No dudó del mensaje. Solo quiso comprender cómo sucedería, ya que no había estado con hombre alguno. Su pregunta no brotó de la incredulidad, sino de un deseo legítimo de entender un misterio tan grande. La respuesta del ángel fue profunda. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. No se trataba de una intervención humana, era un acto divino, una obra sobrenatural que uniría lo eterno con lo terrenal. Para fortalecer su fe, Gabriel le mencionó a su parienta Elizabeth, quien también estaba esperando un hijo en su vejez. Si eso era posible, ¿qué no haría el Creador? Y entonces llegó el momento decisivo. María no pidió señales ni condiciones. Simplemente dijo: hágase conmigo según tu palabra. Una frase que, aunque breve, abrió las puertas de la redención. En ese instante, el Verbo comenzó a tomar forma humana, y Gabriel, como mensajero fiel, había cumplido su tarea. Pero este episodio nos enseña mucho más que un anuncio celestial. Primero, revela cómo actúa Dios. Él no se guía por la fama ni por la influencia social. Busca corazones dispuestos. Encuentra fe donde otros solo ven insignificancia, y utiliza lo débil para manifestar su gloria. Segundo, confirma la importancia de la obediencia. María no entendía todos los detalles, no conocía el alcance del plan, pero aceptó, y su disponibilidad permitió que el cielo se conectara con la tierra de manera definitiva. Tercero, resalta el rol singular de Gabriel. No fue un emisario cualquiera, fue el portavoz de la mayor revelación de todos los tiempos,
Sus palabras no solo informaron, activaron el cumplimiento de siglos de profecías, y aún hay algo más. El modo en que todo ocurrió demuestra que el reino de Dios no irrumpe con espectáculo, sino con profundidad. No busca aplausos, sino transformación. No se impone, sino que invita. Gabriel no habló a un auditorio, no apareció ante los líderes religiosos. Su voz fue escuchada por una joven que estaba sola, pero con el corazón abierto. Ese momento, aparentemente insignificante, dividió la historia. Desde entonces el tiempo se cuenta antes y después de aquel niño. Y todo empezó con una conversación privada, con un sí que resonó hasta la eternidad. Hoy esa misma voz sigue hablando, no desde lo alto de los cielos, sino a través de lo que fue dicho en aquella tarde en Nazaret. Y aunque Gabriel no ha sido visto desde entonces, sus palabras siguen vivas. Porque lo que él anunció no fue un evento aislado, fue el inicio de un propósito eterno. Tal vez por eso su silencio posterior no es vacío, sino sagrado. Ya no necesita hablar, porque lo dicho aún está obrando. En las narraciones bíblicas aparecen figuras celestiales que cumplen tareas específicas dentro del plan eterno. Entre ellas, dos nombres destacan por su relevancia y singularidad: Gabriel y Miguel. Aunque ambos forman parte del ejército celestial, sus funciones no podrían ser más distintas. Gabriel es conocido por transmitir mensajes directos de parte de Dios. Cada vez que su nombre se menciona, lleva consigo palabras que abren un nuevo capítulo en la historia sagrada. No lo vemos empuñando armas ni liderando confrontaciones. Su herramienta no es la fuerza, sino la declaración. Es portavoz, no guerrero. Representa la voz que revela lo invisible. Miguel, en cambio, aparece en contextos completamente distintos. Su nombre está ligado a batallas, defensa espiritual y resistencia contra fuerzas del mal. Es descrito como el gran protector del pueblo, un combatiente celestial que enfrenta a los enemigos del reino. Si Gabriel anuncia, Miguel defiende. Si uno abre el entendimiento, el otro protege el cumplimiento. Ambos obedecen órdenes directas del Altísimo. Sin embargo, sus caminos raramente se cruzan. Mientras uno desciende para entregar revelaciones que transforman destinos, el otro actúa en momentos de conflicto, asegurando que la voluntad de Dios no sea obstaculizada. Un detalle interesante es que, aunque Miguel es mencionado como arcángel, un título que implica autoridad y liderazgo, la Escritura nunca otorga ese término a Gabriel. Esto no significa inferioridad, sino diferencia de llamado. El valor de una misión no está en el título, sino en el propósito que la sustenta. Resulta llamativo que, cuando Miguel aparece, hay movimiento, tensión y lucha, mientras que la presencia de Gabriel suele estar rodeada de calma, introspección y dirección. Uno moviliza ejércitos celestiales, el otro llega solo, pero con una palabra que sacude el alma. Esta distinción nos muestra que en el reino de Dios hay orden. Cada ser cumple una función asignada. No hay competencia ni comparación. Lo importante no es cuán visible sea una tarea, sino la fidelidad con la que se lleva a cabo. También nos recuerda que hay momentos en los que necesitamos la intervención directa del cielo para ser fortalecidos, y otros en los que una simple palabra basta para cambiarlo todo. A veces, el Señor envía a alguien para pelear por nosotros. Otras, simplemente nos habla. Gabriel y Miguel no son rivales. Son instrumentos distintos, cada uno elegido para situaciones muy específicas. Uno protege desde la altura de la batalla, el otro guía desde la profundidad de la revelación, y en medio de sus diferencias, ambos apuntan a la misma verdad. Dios está atento, activo y comprometido con su creación. A través del que lucha y del que anuncia, el cielo sigue obrando. Luego de aquella conversación celestial en Nazaret, el mensajero no fue visto más. No volvió a aparecer en ninguna otra escena registrada. No se menciona en la crucifixión, no se le escucha en la resurrección, tampoco figura en los relatos de Pentecostés ni en las cartas apostólicas. ¿Qué sucedió con Gabriel? Su voz, que había traído la promesa más gloriosa, se apagó de los textos. El ángel que fue testigo del momento en que el cielo tocó la tierra, simplemente desapareció del escenario. No porque fuera olvidado, sino porque su tarea ya estaba cumplida. El silencio que siguió a su última misión
no fue vacío, fue significativo. A veces, la ausencia de palabras expresa más que un discurso extenso. En este caso, la falta de nuevas apariciones de Gabriel habla de la magnitud de lo que ya había anunciado. El sí de María fue suficiente. Ese acto de obediencia abrió un nuevo tiempo. El plan de redención ya estaba en marcha. No se requerían más palabras, solo el cumplimiento del propósito. Es posible imaginar que, mientras la historia avanzaba, Gabriel permanecía en su lugar asignado, delante del trono. No actuaba sin dirección, no descendía sin orden. Su silencio era señal de que el siguiente paso estaba siendo observado con atención desde el cielo. Esto también nos enseña algo profundo sobre cómo actúa Dios. Cuando el Eterno ha hablado claramente, espera que confiemos en lo que fue dicho. No repite innecesariamente, no insiste, da su palabra, y entonces nos invita a caminar en fe. La ausencia de Gabriel en los capítulos posteriores no implica desconexión, todo lo contrario. Su última aparición fue tan poderosa, tan definitiva, que no necesitaba ser repetida. La semilla estaba plantada, el Verbo ya se había hecho carne. Además, este aparente silencio no es nuevo en las Escrituras. Varios momentos de la historia sagrada han estado marcados por pausas intencionales. Después de grandes promesas, el cielo muchas veces calla, pero ese silencio no indica desinterés. Es parte del proceso, es el espacio donde la fe madura y las promesas florecen. Quizás hoy vivimos algo similar. Tal vez Gabriel no ha vuelto a hablar porque su próximo mensaje marcará otra transición irreversible. Como en los tiempos antiguos, podría estar aguardando el instante exacto para volver a hablar. No cuando nosotros lo decidamos, sino cuando el Eterno lo disponga. Porque si cada una de sus intervenciones cambió la historia, entonces su silencio también nos está diciendo algo. ¿Qué pasaría si hoy fuera el momento exacto en que el cielo desea hablar contigo? Y si, mientras ves estas palabras, tu alma estuviera siendo despertada por algo mucho más grande de lo que imaginas. A lo largo de toda la historia que hemos compartido, Gabriel no ha sido simplemente un mensajero, ha sido un recordatorio de que, incluso en el silencio, Dios sigue actuando. Cada vez que este ángel fue enviado, algo eterno estaba por comenzar. Y cada vez que habló, una verdad profunda fue revelada. Ahora, el mundo parece moverse más rápido que nunca. Las voces se cruzan, las noticias nos abruman, las dudas crecen. Muchos sienten que el cielo guarda distancia, que tal vez ya no hay respuestas, que las promesas antiguas fueron para otros tiempos. Pero nada de eso es verdad. El mismo Dios que escogió una muchacha desconocida para traer salvación, es el mismo que hoy te está buscando. No importa tu edad, tu historia, tus errores o tus preguntas. A Él no le interesa lo externo, sino lo que guardas dentro. Tu deseo sincero de comenzar otra vez. Tu anhelo profundo de sentido. Y aunque Gabriel no se ha mostrado recientemente, su mensaje permanece vivo. Dios no ha terminado contigo. Aún hay algo que decir. Aún hay un camino por delante. Aún puedes responder con un sí que transforme tu vida para siempre. Este llamado no es emocional ni pasajero. Es un susurro que nace en lo invisible. Un toque que atraviesa la razón y llega directo al espíritu. Una invitación para que vuelvas a confiar, a creer, a mirar hacia lo alto con esperanza. No se trata de religión, no es un ritual, es una decisión. Hoy puedes detenerte y decir, estoy aquí, Dios. Si aún tienes planes para mí, quiero conocerlos. Si todavía hablas, quiero escucharte. Si todavía llamas, quiero abrir mi corazón. Tal vez has sentido que nadie te ve, que tus oraciones no llegan, que tus errores te alejaron demasiado. Pero eso es mentira. El Creador nunca se ha apartado. Siempre ha estado esperando el momento exacto para recordarte que eres amado. Gabriel fue enviado a Daniel, a Zacarías, a María, personas reales, con miedos, dudas, sueños y debilidades. Y si ellos fueron alcanzados, ¿por qué tú no? Este es tu instante. No ignores la voz interna que te mueve. No apagues el fuego que empieza a encenderse dentro. Este mensaje puede haber sido producido para miles, pero quizás fue escrito solo para ti.